En el Olimpo, la diosa Hera caminaba de un lado a otro observando su magnífico templo como todas las mañanas, cuando de pronto se percató de que su esposo había dejado de hacer alboroto y su voz no se escuchaba por ningún lado. La diosa, desesperada, empezó a buscar a Zeus, ya que desde hace mucho tiempo el dios se escapaba para tener amoríos con otras diosas inmortales. Hera buscó a Zeus en todas partes, pero no lo encontró, por lo que pensó lo peor. Seguramente bajó a la tierra a buscar aventuras carnales, pero me las pagará, decía Hera para sí misma. Cuando echó una mirada hacia la tierra, vio como una inmensa nube negra tapaba toda su vista. La diosa desconcertada no entendía por qué la densa niebla cubría el cielo, si aquella mañana el sol era más fuerte que nunca, por lo que de inmediato pensó en su marido. No lo puedo creer, lo más seguro es que Zeus ha provocado todo esto, dijo Hera enfurecida, y así, empezó a descender a la tierra. Efectivamente, se trataba de su esposo. El dios había bajado hasta la orilla del río Ínaco, a encontrarse con la doncella Io, con quien tenía un romance secreto. Io era una hermosa joven que se desenvolvía como sacerdotisa de la diosa Hera. La ninfa era muy cumplida en sus obligaciones y guardaba eterno respeto por los dioses. Antes de darse el amorío entre Zeus e Io, la hermosa joven tuvo un peculiar sueño que le obligaba a acostarse con el rey de los dioses. Se dice que Linge, hija de Eco, le habría enviado un sueño en el cual se le ordenaba a la joven unirse con Zeus. Aquel sueño inquietó demasiado a la joven, que de inmediato avisó a su padre para que le diera consejo. Cuando Io le comentó del extraño sueño que había tenido a su padre, este le dijo que debían ir a consultar con el oráculo de Delfos, para así asegurarse de lo que debían hacer con la profecía. Al poco tiempo, cuando escucharon el oráculo, este indicó que no había forma de que la bella mujer escapara de su destino, y ante todo debía cumplir con la profecía, para no sentir la furia de Zeus. Io, confundida, tomó la decisión de hacer lo que decía su sueño, y sin miedo buscó al dios para que la hiciera suya en la orilla del río. Zeus, encantado con la espectacular belleza de la joven, no pensó en nada más que en tenerla en sus brazos, por lo que aquel día del encuentro envió una enorme niebla gris oscura encima, para que así su esposa Hera no los descubriera. Para infortunio de Zeus, su consorte era demasiado astuta y empezó a apaciguar las nubes mientras descendía del Olimpo a buscar a su esposo. Así durante el trayecto, cuando ya esfumó unas cuantas nubes, logró ver a su marido a lo lejos en la orilla del río. Io se percató de que la diosa estaba en camino y de inmediato puso en alerta a Zeus, pero este, al verse atrapado, no pensó en otra cosa más que en convertir a la hermosa Io en un animal, para no ser descubierto por su esposa siendo infiel. Zeus había convertido a su amante en una llamativa y hermosa vaca blanca. Era tan bella, que parecía un ser divino. De esta forma, en cuanto Io se convirtió en animal, Zeus disimuló como si hubiese estado contemplando a la bestia todo el tiempo. Hera se acercó lentamente por la espalda de su marido hasta llegar muy cerca de él. Zeus, ¿qué estás haciendo aquí abajo? ¿Qué tanto miras a ese animal?, dijo la diosa muy confundida. Zeus volteó inmediatamente y la saludó con un enorme beso apasionado, intentando despistar la situación. He estado contemplando a este hermoso animal, es tan bello que no puedo dejar de mirarlo, su esplendor es único. ¿Acaso has visto a otro animal igual?, dijo Zeus ocultando su nerviosismo. Hera lo miró fijamente y con el ceño fruncido le dijo, ¿acaso no has estado con la vaca? No, querida, ¿cómo se te ocurre? La vaca fue lo que llamó mi atención, pero solo he venido a dar un paseo, respondió Zeus alzando su cabeza al cielo. Hera fue demasiado astuta y sabía que su esposo estaba engañándola, por lo que para darle una lección, le dijo, tienes razón, esposo mío, la vaca es bella y vigorosa, la quiero para mí, así que me la llevaré. Zeus estaba aterrado al escuchar las palabras de su esposa, no podía creer que Hera se llevaría a su querida Io, pero no tenía otra opción. Así que, ocultando su preocupación, Zeus le dijo que se la llevara al Olimpo con gusto, pues estaba hecha para los dioses. Zeus no mostró interés en la vaca después de entregarla a su esposa, y así ella lo tomó de la mano y se lo llevó al Olimpo alejándolo de la ternera blanca. Hera sabía perfectamente que su esposo mentía y decidió llamar a su leal amigo Argos, para que le ayudara a vengarse y tomar la decisión con respecto al animal. La diosa fingió no ver a Io junto a Zeus, así como la transformación de su sacerdotisa. Argos, te necesito.
Tengo un trabajo para ti, pero debes ser lo más discreto y atento posible, dijo la diosa. Argos era un gigante de 100 ojos, una criatura que Hera cuidaba y defendía ante todo, pues había demostrado su gran lealtad a la diosa en varias ocasiones. Vigila a la ternera blanca que está en la orilla del río, y por ningún motivo vayas a quitarle la vista, pronto decidiré su destino, dijo Hera. Zeus, al escuchar lo que ordenó su esposa, decidió llamar a su hijo Hermes para que le ayudase a salvar la vida de su querida Io. El heraldo del Olimpo llegó rápidamente al llamado de su padre y sorprendido accedió a ayudarlo. Persigue a Argos y manténme informado de todo lo que haga con la ternera, no permitas que le hagan daño, le dijo Zeus a su hijo. Hermes desde ese momento voló hasta donde se encontraba el gigante Argos, quien se mantenía pendiente en todo momento de Io, pues no le quitaba sus numerosos ojos de encima. Cuando de pronto llegó la diosa Hera, se dirigió a Argos y llena de cólera le dijo que llevara al animal muy lejos del Olimpo, tan lejos que jamás la volviera a ver, pues en el animal estaba encerrada Io, la amante de Zeus. Hermes escuchó las órdenes de Hera y con su increíble velocidad, fue a buscar a su padre para informarle sobre la fatal decisión que había tomado la diosa. Hermes, desesperado, llamó a Zeus y una vez le contó lo sucedido. Su padre lo agarró de los brazos y le dijo que debía salvar a Io de cualquier manera. El joven dios regresó de inmediato hasta donde se encontraba Io para seguir sus pasos. Argos había camuflado a la ternera para que nadie pudiera verla y así viajó hasta Egipto con ella prisionera. Durante el trayecto, el joven dios no forzó a Argos, pues el gigante era sumamente fuerte y poderoso que podía asesinar a Io sin piedad. Además, sus 100 ojos no dejarían que ningún intruso se acercara a la vaca. La ninfa estaba prisionera del terrible monstruo y cada día sufría por no tener su libertad. Pasaban los días y por más que Hermes buscaba la forma de atacar, Argos era demasiado astuto, pues incluso cuando descansaba, mantenía varios ojos vigilando al animal. Al ver el desespero de Io, el mensajero del Olimpo, planeó su rescate y de esta forma, a la mañana siguiente se disfrazó de pastor y mientras Argos sacaba a pastar a Io, el dios sacó una flauta y empezó a tocarla muy cerca de donde estaba el gigante. De inmediato, la hermosa melodía que entonaba Hermes le llamó la atención, y le gritó diciéndole que se acercara un poco más y que por favor tocara más música para él. El astuto dios asentaba con la cabeza, pues su plan estaba funcionando. Así, Hermes empieza a tocar con más delicadeza y pasión el instrumento, y poco a poco los ojos del temible monstruo se iban cerrando, pero lastimosamente no fue suficiente, pues aún quedaban muchos otros abiertos. Hermes no se dio por vencido y empezó a juguetear con la flauta hasta llamar la atención de Argos nuevamente. «Cuéntame, ¿cuál es la historia de ese curioso instrumento?», dijo Argos somnoliento. Hermes maravillado se acercó y le empezó a contar con lujo de detalles la historia de la mágica flauta, como si de un cuento infantil se tratara, por lo que después de unos minutos, Argos cayó en un profundo sueño y esta vez todos sus ojos se habían cerrado. Aprovechando la oportunidad, Hermes recuperó su forma, tomó su poderoso caduceo y tocó al temido monstruo guardián, induciéndolo en un poderoso sueño profundo. Después de asegurarse completamente que la criatura no despertara, tomó su mágica espada divina y con un gran grito de guerra lo decapitó asesinándolo al instante. Al fin había recuperado la libertad de Io, pero ella aún agonizaba en el cuerpo de la vaca, por lo que el heraldo divino fue desesperado a buscar a Zeus para que revirtiera el hechizo y acabe con el calvario de la ninfa. Hera se había enterado de la cruel muerte de su leal lacayo, y llena de tristeza fue a buscar su cuerpo para rendirle homenaje. La diosa tomó los 100 ojos de Argos y los colocó en las hermosas plumas de su pavo real en su honor inmortalizándolo por siempre. Con respecto a Io, la petición de Hermes había fracasado, pues al instante cuando iba a darle la noticia a su padre fue embestido por la diosa Hera, quien amenazó de muerte a los dioses si interferían para salvar a la ninfa. Hermes sorprendido entendió el rencor de Hera, por lo que decidió retirarse del asunto para no despertar la furia de la esposa de su padre. Por otro lado, continuando con su venganza, la diosa Hera llena de ira llamó a las furias, y les ordenó echar maldiciones sobre la vaca para así atormentarla por toda la eternidad. De esta manera,
Las crueles criaturas enviaron una nauseabunda nube de moscas que la rodeaban día y noche, alimentándose de ella. Después de tanta agonía, Io rogó a los dioses acabar con su calvario, o ya acabar con su vida, por lo que Zeus, al ver el sufrimiento del animal, decidió interceder ante su esposa Hera por la ninfa, y así finalmente liberarla de todo. Zeus tuvo que prometer varias cosas y aceptar unas cuantas condiciones más para que Hera aceptara retirar las maldiciones. Después de un tiempo, la diosa se convenció de su marido y liberó a Io. Al fin, después de tanto sufrimiento, la mujer recuperó su libertad y forma original, pero jamás regresó al Olimpo.